Todos conocemos alguna familia perfecta. Tal vez sea ese compañero de trabajo que siempre habla con orgullo de sus hijos, o esos vecinos que parecen tenerlo todo. Una hermosa casa, unas vacaciones soñadas cada año y una vida que muchos envidiarían. Una familia unida por el amor que proyecta felicidad y éxito. Sin embargo, incluso las familias que parecen tenerlo todo pueden esconder oscuros secretos. El caso que les traigo hoy ocurrió en la tranquila ciudad de Nantes, en Francia, en abril de 2011. La familia Dupont de Ligonnès era una de esas familias aparentemente perfectas, pero el 21 de abril de 2011, la policía hizo un descubrimiento en su hogar que dejaba ver que detrás de aquella fachada de familia perfecta se ocultaba algo aterrador. En la casa de los Dupont de Ligonnès aparecieron los cuerpos de todos los miembros de la familia enterrados en el jardín. De todos, salvo uno de ellos. El padre, Xavier Dupont de Ligonnès, había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la casa de los Dupont de Ligonnès? ¿Fue Xavier quien acabó con la vida de su esposa e hijos antes de huir, o fue todo un elaborado montaje? Mientras que la versión oficial sostiene lo primero, otras teorías sugieren que toda la familia podría estar viva, escondida bajo la protección de un programa secreto. Quédate conmigo hasta el final para descubrir una historia llena de misterio, engaños y teorías tan desconcertantes como inverosímiles. Hoy en Casos Inconclusos les traemos el crimen de la familia Dupont de Ligonnès. Casos inconclusos. Antes de avanzar con esta historia, es crucial entender quién era Xavier Dupont de Ligonnès. ¿Qué tipo de hombre se esconde detrás de esta tragedia? Para responder a estas preguntas, debemos retroceder en el tiempo y explorar sus orígenes, su crianza y los acontecimientos que moldearon su vida. Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès nació el 9 de enero de 1961 en Versalles. Los Dupont de Ligonnès descendían de una antigua familia noble, una herencia que se remontaba al antiguo régimen, aunque esa gloria ya era parte del pasado cuando Xavier vino al mundo. Cuando tenía solo 10 años, su padre abandonó el hogar familiar, dejándolo a él, sus 2 hermanas y su madre Geneviève Maître, para enfrentar el futuro solos. Geneviève, una mujer de fuertes convicciones católicas, guió a sus hijos bajo un rígido manto de conservadurismo y misticismo religioso. De hecho, en 1960 había fundado un grupo de oración conocido como Filadelfia, donde afirmaba recibir mensajes directos de Cristo, mensajes que transmitía a los devotos miembros de su grupo. Este grupo, que más tarde sería tachado de sectario, se caracterizaba por su radicalismo y su fijación con el Apocalipsis. Filadelfia se extendió por el norte de Francia, desde Nantes hasta Bretaña, y sostenía que el diablo se había infiltrado en la iglesia, presagiando que el fin estaba cerca. Entre las prácticas sectarias que le serían atribuidas se incluían la desescolarización de los hijos de sus miembros, la imposición de un código de vestimenta y restricciones de varios tipos que incluían un régimen alimentario estricto. Xavier creció en este ambiente cargado de fervor religioso y tradiciones conservadoras. Al terminar el instituto, Xavier decidió recorrer el mundo. En 1988, un viaje de 18 meses por Estados Unidos junto a su amigo de infancia Michel Retif
lo marcaría profundamente, dejándole una fascinación duradera por ese país. De regreso en Francia, se comprometió con Agnès Audanché, una conocida de su juventud en Versalles. Agnès, que ya tenía un hijo de una relación anterior, Arthur, se casó con Xavier en 1991 y él reconoció a Arthur como su propio hijo. El matrimonio tuvo 3 hijos más: Thomas en 1992, Anne en 1994 y Benoît en 1997. Xavier se dedicó al comercio, creando varios negocios, aunque ninguno parecía prosperar. En 1998, Xavier Dupont de Ligonnès regresó a los Estados Unidos, esta vez con la idea de establecer un negocio y mudarse allí con su familia. Sin un proyecto claro, la familia se instaló en Miami en 2002, pero tras solo 9 meses y con los negocios nuevamente fallidos, regresaron a Francia. Se establecieron definitivamente en el 55 del Boulevard Robert Schuman, en Nantes, en la casa que más tarde sería tristemente conocida por la prensa francesa como la Casa del Terror. Este caso comenzó con una serie de mensajes extraños enviados por el padre de la familia, junto a otros signos que sugerían que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Poco a poco, estas señales comenzaron a hacer saltar las alarmas. En primer lugar, la inmobiliaria que gestionaba la casa en la que vivían los Dupont de Ligonnès recibió una carta. En ella se expresaba el deseo de la familia de mudarse, argumentando que el costo de la vivienda era demasiado alto. Sin mayores explicaciones, el contrato de alquiler fue cancelado. Días después, el buzón de la casa fue reemplazado por un cartel que decía: «Devolver el correo a los remitentes, gracias». Las señales de que algo no andaba bien continuaron. Las cuentas bancarias familiares, que hasta entonces estaban activas, fueron cerradas sin previo aviso. El 4 de abril, Xavier llamó a la escuela donde estudiaban Anne y Benoît, informando que sus hijos estaban enfermos y no podían asistir a clase. Lo mismo hizo con el trabajo de Agnès, alegando que su esposa sufría de una fuerte gastroenteritis. Pero el 11 de abril, el colegio recibió una carta inesperada y sorprendente en la que se afirmaba que los niños debían mudarse urgentemente a Australia, debido a que Xavier había sido trasladado allí por motivos laborales. La carta, que incluía un cheque para saldar la deuda del colegio por el resto del año, parecía la confirmación final de que la familia se estaba preparando para un cambio radical. Agnès también presentó su renuncia en su trabajo con la misma excusa del traslado a Australia. Sin embargo, lo más asombroso fue la carta que Xavier envió a sus seres queridos. En ella se justificaba la súbita desaparición de la familia de una manera que, en ese momento, nadie podría haber imaginado que ocultaba algo tan sombrío. En la carta decía: «Hola a todos. Mega sorpresa. Hemos tenido que mudarnos de urgencia a los Estados Unidos, en unas condiciones muy particulares que os explicamos a continuación. Recibiréis esta carta por correo postal clásico, ya que no tenemos la posibilidad de comunicarnos de otra manera, ni emails, ni SMS, ni teléfono. Y esto será así durante algunos años, por razones de seguridad. En el momento en que leáis esta carta, ya no estaremos en Francia y no podremos regresar durante un tiempo indefinido, varios años. Os preguntaréis qué significa todo esto. He aquí la historia, al menos lo que estamos autorizados a contar. Este correo es el único autorizado y está escrito bajo control. Cuando creamos nuestra empresa en Miami en 2003, nos pusieron en contacto con la DEA, una especie de brigada de estupefacientes americana con delegaciones en varios países, que buscaba un francés para infiltrarse en discotecas francesas para recopilar información sobre las redes de tráfico de drogas y blanqueo de dinero sin llamar la atención. Por mi trabajo en la Route de Commerciaux, estaba cada noche en una ciudad diferente con la razón oficial de entrar en contacto con los dueños de las discotecas para proponerles de figurar en la sección de ocio
de la Route de Commerciaux. Yo era la persona ideal. Después de haber sido probado e informado, acepté trabajar de incógnito para la DEA, con la obligación de guardar el secreto, incluso y sobre todo de cara a los niños. Todo fue bien en las discotecas durante 7 años, hasta ahora. Con la información que he recopilado durante estos años, me he convertido en un testigo esencial para un futuro juicio que implica a altos responsables del tráfico de droga internacional. Juicio que tendrá lugar en los Estados Unidos en los próximos años. La fecha aún no está fijada. Donde esto se complica es que, desde hace un tiempo, había indicios de que me habían localizado. Y desafortunadamente nos lo confirmaron ayer. La situación se ha vuelto potencialmente peligrosa para nosotros aquí y ha sido necesario tomar medidas urgentes. Al haber aceptado desde el principio participar en el Programa Federal de Protección de Testigos ofrecido por la DEA, hoy estamos obligados a cumplir con nuestros compromisos. Y lo hacemos, no con verdadero gusto, sino porque es necesario e inevitable. Por lo tanto, estamos bajo la protección del gobierno estadounidense y trasladados a los Estados Unidos con una nueva identidad que, por supuesto, debe permanecer secreta. Cuando leáis esta carta, ya no existiremos oficialmente como franceses. Seremos ciudadanos americanos comunes viviendo como todos los americanos en Estados Unidos. Solo que no tendremos derecho a comunicarnos con nuestros familiares y amigos durante un tiempo indeterminado, por lo menos hasta el final del juicio. La carta seguía dando instrucciones a cada uno de los destinatarios sobre qué hacer con las pertenencias de la familia que aún quedaban en el hogar. Tras la recepción de esas misteriosas cartas, las señales de alarma no tardaron en multiplicarse. El director del colegio donde trabajaba Agnès intentó contactarla por teléfono, pero cada intento se encontró con un silencio inquietante. El móvil no daba señal. Lo mismo sucedió con los compañeros de clase de Benoit y Anne, quienes intentaron localizar a sus amigos sin éxito. Algo no estaba bien, y la preocupación comenzaba a propagarse. El jefe de Arthur, el hijo mayor, también encontró la situación desconcertante. Arthur no había pasado por el trabajo ni siquiera para recoger su salario, algo que resultaba inusual incluso si hubiera decidido dejar el empleo. Todo esto empezaba a pintar un cuadro inquietante para quienes conocían a la familia. Para el 13 de abril, la inquietud se convirtió en sospecha cuando una costurera, cuyo taller estaba cerca de la casa de los Dupont de Ligonnès, notó algo fuera de lugar. Las persianas llevaban días cerradas, pero el coche de Agnès seguía aparcado en la puerta. Parecía que la casa se había congelado en el tiempo, sin signos de vida. La vecina, preocupada, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, confirmaron que la casa estaba vacía, sin rastro de la familia. Con la ayuda de un cerrajero, entraron y se encontraron con que la casa había sido parcialmente vaciada. Sin embargo, no había señales de lucha ni indicios de qué había ocurrido realmente. Todo quedaba cubierto por un extraño silencio, uno que pronto sería roto por un descubrimiento mucho más oscuro. On commence ce journal avec une disparition inquiétante à Nantes. Depuis le début du mois d'avril, on est sans nouvelles d'un couple et de ses 4 enfants. Et ce matin, des restes de corps humains ont été découverts au domicile de cette famille. Las señales de alerta ya no podían ignorarse. Tras días de incertidumbre, el 19 de abril de 2011, la policía finalmente declaró desaparecida a la familia Dupont de Ligonnès. Sin pistas claras y ante la creciente preocupación, las autoridades lanzaron una orden de búsqueda el 21 de abril y decidieron investigar en primera instancia el lugar que había sido su hogar, la casa en el Boulevard Robert Schuman. Esta vez, no se trataba de una simple inspección. La policía registró la vivienda a fondo, revisando cada rincón en busca de respuestas. Lo que encontraron transformó el caso en algo mucho más oscuro. Mais ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille, sous la terrasse. En el jardín,
ocultos bajo tierra, hallaron lo impensable: 4 cuerpos envueltos en sacos y enterrados bajo una capa de cal viva. La escena era desoladora. Los 2 perros labradores de la familia también yacían allí enterrados. La cal viva había acelerado la descomposición, dificultando la identificación de los cuerpos. Sin embargo, por la edad y el sexo de los cadáveres, las autoridades dedujeron que los cuerpos debían pertenecer a Agnès y sus 4 hijos. Del padre, Xavier, no había ni rastro. La desaparición de Xavier dejaba en el aire una pregunta que pronto sacudiría a todo el país. ¿Era él una víctima más o el responsable de esta tragedia? La tragedia que se cernió sobre la familia Dupont de Ligonnès afectó a cada uno de sus miembros, quienes eran mucho más que nombres en una historia de horror. Cada uno de ellos tenía su propia vida, sueños y aspiraciones, truncados de manera inesperada y cruel. Agnès Alice Odette Odanger, la madre de la familia, trabajaba como catequista en el Instituto Blanche de Castille de Nantes. Nacida el 9 de noviembre de 1962 en Neuilly-sur-Seine y criada en Versalles en una familia burguesa acomodada, Agnès era una mujer de 48 años en el momento de su fallecimiento. Arthur Nicolas Marie Dupont de Ligonnès, el hijo mayor, nació el 7 de julio de 1990 en Versalles, fruto de una relación anterior de Agnès. Reconocido por Xavier cuando tenía apenas 2 años, Arthur era estudiante de informática en la Universidad Saint-Gabriel en Saint-Laurent-sur-Sèvre y trabajaba en una pizzería cercana para apoyar sus estudios. Contaba con 20 años al momento de su muerte. Thomas Bernard Marie Dupont de Ligonnès, nacido el 28 de agosto de 1992 en Draguignan, era el segundo hijo. Amante de la música, estudiaba musicología en la Universidad Católica del Oeste en Angers. Era descrito por sus amigos como un chico muy discreto. Tenía 18 años al momento de los hechos. Anne-Geneviève Marie Dupont de Ligonnès, la única hija del matrimonio, nació el 2 de agosto de 1994 en Draguignan. A los 16 años, era estudiante de bachillerato científico en el instituto privado Perbery-Sacré-Cœur de Nantes, descrita como una joven creyente y atenta hacia los demás. Benoît Daniel Marie Dupont de Ligonnès, nacido el 29 de mayo de 1997, era el hijo menor de la familia. Estudiaba en el mismo instituto de su hermana, donde era un chico popular, y era monaguillo en la parroquia Saint-Félix en Nantes. Al momento de su muerte tenía tan solo 13 años. El día siguiente al escalofriante hallazgo, la policía comenzó a desentrañar los oscuros detalles detrás de la tragedia. Se realizó una autopsia exhaustiva y se llevaron a cabo pruebas de ADN para confirmar la identidad de los cuerpos encontrados en el jardín. Las pruebas confirmaron lo que ya se temía. Las víctimas eran Agnès, Arthur, Thomas, Anne y Benoît Dupont de Ligonnès. La autopsia reveló que todos los miembros de la familia habían sido sedados con un somnífero antes de ser abatidos mientras dormían, utilizando una carabina de tipo 22 Long Rifle. Curiosamente, este mismo tipo de arma había sido heredado por Xavier de su padre solo 3 meses antes del crimen. En la madrugada del 21 al 22 de abril, uno de los 2 vehículos desaparecidos de Xavier, un Citroën C5 azul metalizado, fue encontrado en el aparcamiento del hotel Fórmula 1 en Roquebrune-sur-Argens, a casi 1000 kilómetros de Nantes. Este hallazgo parecía abrir una nueva pista en el laberinto del caso. El mismo día de la autopsia, el fiscal de Nantes autorizó la inhumación de las víctimas y lanzó una orden de búsqueda contra Xavier, aunque no de detención inmediata, sino para ser interrogado en calidad de testigo. El 28 de abril, los 5 miembros de la familia recibieron un último adiós en la parroquia Saint-Félix, el lugar donde Benoît había sido monaguillo. A pesar de que ninguna prueba de ADN vinculaba directamente a Xavier con el crimen,
la policía descubrió en los registros de la casa tickets de compra que revelaban adquisiciones inquietantes. En los días previos al crimen, Xavier había comprado bolsas de basura, sacos de yute, cemento, cal viva, una pala y una azada. Todas estas evidencias, junto con la coincidencia del calibre del arma homicida con el rifle heredado por Xavier, llevaron a la policía a lanzar una orden de busca y captura el 29 de abril. Esta vez, no solo como testigo, sino como el principal sospechoso en el caso. A medida que la investigación avanzaba, la Fiscalía de Nantes logró reconstruir los eventos que llevaron a la tragedia, gracias a los testimonios y a las pistas recolectadas. El 1 de abril, Arthur, el hijo mayor, se ausentó de la pizzería donde trabajaba, generando preocupación entre sus compañeros. El 4 de abril, Benoit y Anne también faltaron al instituto sin que nadie sospechara de las circunstancias que rodeaban su ausencia. Un vecino reportó haber visto a Agnès por última vez alrededor del 3 o 4 de abril. Este mismo vecino observó a Xavier cargando grandes bolsas en el maletero de su Citroën C5, el vehículo que eventualmente sería encontrado en Roquebrune-sur-Argens. Según su relato, poco después de este avistamiento, los labradores de la familia comenzaron a ladrar de manera incesante, pero pronto el silencio se apoderó de la casa. Thomas, el segundo hijo que estudiaba en Angers, pasó el 4 de abril en casa de un amigo. Esa misma tarde recibió una llamada de su padre informándole que su madre había tenido un accidente en bicicleta y le pedía que regresara a Nantes. La pista de un pago realizado por Xavier con su tarjeta en un restaurante de Angers esa noche llevó a la policía a interrogar al personal del establecimiento. Según los testimonios, Xavier y Thomas cenaron en silencio y cuando se marcharon, el personal escuchó al joven expresar que no se sentía bien. Teniendo en cuenta esta reconstrucción y el hecho de que el cuerpo de Thomas fue enterrado en una fosa aparte del resto de la familia, los investigadores supusieron que Agnès, Arthur, Benoit y Anne fueron asesinados en la noche del 3 al 4 de abril, mientras que Thomas, que se encontraba en Angers ese día, caería en la trampa de su padre y al regresar a Nantes sería asesinado el 5 de abril. Ese mismo día, un funcionario de justicia que debía cobrar una deuda de 20.000 euros a Xavier encontró la casa cerrada y sin señales de vida. No obstante, la reconstrucción de los eventos se vio entorpecida por testimonios contradictorios. Algunos vecinos afirmaron haber visto a Agnès el 5 de abril e incluso otros el 7. La cal viva utilizada para acelerar la descomposición de los cuerpos complicó aún más el trabajo de los forenses, quienes no pudieron determinar con precisión el día exacto de los decesos. El mayor misterio de este caso es ¿qué fue de Xavier Dupont de Ligonnès? A raíz de la investigación, la policía pudo trazar sus pasos entre el 10 de abril, momento en el que deja la ciudad de Nantes, hasta el 15 de abril, cuando abandonó su coche en Roquebrune-sur-Argens. A partir de ese momento, se le pierde la pista completamente y cualquier teoría sobre su paradero no son más que especulaciones. Los últimos signos de la presencia de Xavier en Nantes son unos mensajes que dejó en el foro católico integrista citécatholique.org, que hizo desde la IP de su residencia en Nantes. Los investigadores estimaron que Xavier salió de Nantes el 10 de abril y condujo hasta Puy-le-Bourreau, donde pasó la noche en el hotel Le Beaulieu. La noche del 11 al 12 la pasa en el hotel Première Classe de Blagnac, un distrito de Toulouse. Paga con tarjeta y prosigue su ruta en su Citroën C5. La noche del 12 al 13, un pago de 214 euros con su tarjeta en el albergue Cassagne lo sitúa en el municipio de Le Pontet, muy cerca de la ciudad de Avignon. La noche del 13 la pasa en el hotel Première Classe de la Seine-sur-Mer. El 14 de abril localizamos a Xavier
en Roquebrune-sur-Argens. Retira 30 euros en un cajero automático y pasa la noche en el hotel Fórmula 1. A las 10:19 am, tal como lo muestran las cámaras de vigilancia, Xavier sale del hotel en su coche. Regresa a las 4 p.m. al parking del hotel, deja allí el coche y se marcha a pie. Esa es la última pista que se tiene del paradero de Xavier. A partir de ese momento, es como si la tierra se lo hubiese tragado. La policía recibe a menudo numerosas llamadas de gente que dice haberlo visto, pero al parecer, solo serán falsas alarmas. Poco a poco, la investigación fue mostrando aspectos oscuros de la familia Dupont de Ligonnès. Aspectos que sugerían que detrás de esa imagen de familia perfecta se escondían secretos y muchos problemas. A pesar de que los negocios no marchaban bien, la familia llevaba una vida lujosa gracias a la herencia familiar de Xavier, herencia que acabaría despilfarrando y se vería colmado de deudas. Después de los crímenes, un internauta aficionado a investigar el caso se topó con unos mensajes de Agnès en la sección de psicología de un conocido foro de salud en Francia llamado Doctissimo. En estos mensajes, Agnès se expresaba y hablaba de la angustia que sentía en su vida familiar. Hola, ya he escrito varios mensajes en este foro, pero cambio de apodo por miedo a que mi marido me reconozca aquí. Bueno, aquí va. Tengo problemas en mi relación porque tengo un marido muy anticuado en su forma de ser en la familia. El padre es el jefe, da una orden y se ejecuta sin cuestionar ni entender. Punto. En su relación conmigo, él juega el papel de jefe de familia, de marido que debe traer el dinero, pero no es ni tierno, ni cariñoso, ni atento. En fin, añade a eso grandes problemas de dinero, y te imaginas el panorama y el ambiente. Xavier Dupont de Ligonnès tenía deudas por todas partes, créditos bancarios, deudas a amigos, a familiares. Había creado una estrategia para contentar a quienes debía dinero, pero sin dar una solución real al problema. Esta estrategia consistía en pedir a unos para pagar a otros, pero la deuda siempre estaba ahí. En 2009 se reencontró con Catherine, una amiga de la infancia quien había sido su primer amor. Catherine había triunfado en la vida y se había convertido en jefa de una empresa con importantes ingresos. Xavier aparentó ante ella ser un exitoso hombre de negocios y tras tener una relación fugaz con esta antigua amiga, llegó a convencerla para que invirtiera 50.000 euros en un proyecto de negocio. Lo que Catherine no sabía es que tal proyecto era falso y Xavier acabó gastando los 50.000 euros sin realizar ningún tipo de inversión. El 5 de julio de 2010, tras varios meses de conflicto, Catherine escribió un email a Xavier dándole un ultimátum. Quería su dinero o lo llevaría ante la justicia. Evocando este problema, Xavier Dupont de Ligonnès escribió un mail a dos amigos suyos, en los que expresaba sus problemas económicos y manifestaba lo siguiente: si las cosas salen mal, solo tengo dos opciones: estrellar mi coche o prenderle fuego a la casa cuando todos estén dormidos. Postdata. Hablo en serio. Estoy totalmente lúcido y no bajo el efecto de ninguna droga ni alcohol. Así que para finales de agosto o principios de septiembre estaré entre la espada y la pared, con una decisión definitiva que tomar: suicidio solo o suicidio colectivo. Este email iba acompañado de un archivo adjunto llamado Disposiciones. Era un documento que parecía ser un testamento, donde decía: en caso de un accidente doméstico, como un incendio que provoque la muerte de toda la familia, deseo que mis vehículos pasen prioritariamente a Dominique, a quien siempre debo una suma importante.
Él sabrá cómo repartir el producto de la venta de estos vehículos entre otros amigos que me ayudan ocasionalmente y cuyos nombres él conoce. Finalmente, deseo que, incluso después de una investigación policial, nunca se permita que mis padres, hermanos y hermanas lleguen a creer que estos accidentes fueron provocados intencionalmente por mí, aunque las pruebas sean concluyentes. Los dos amigos, Dominique y Pierre, llamaron preocupados a Xavier tras recibir este email, pero él dijo que se trataba de soluciones hipotéticas a sus problemas. A partir del 29 de abril, la investigación tomó un giro decisivo. Xavier Dupont de Ligonnès ya no era solo un hombre en fuga, sino un fantasma que parecía desaparecer en cada esquina. Las autoridades francesas lanzaron una orden de búsqueda internacional en todos los países del espacio Schengen con la esperanza de encontrarlo. Sin embargo, las pistas resultaron tan fugaces como inconsistentes. Desde su desaparición, el 15 de abril de 2011, más de 1.700 personas afirmaron haberlo visto en diferentes partes del mundo, pero ninguna de esas apariciones llevó a una pista real. 13 años después, el misterio sigue intacto. No hubo más rastros de Xavier desde aquel día en que dejó su coche abandonado en el aparcamiento del Hotel Fórmula 1 de Roquebrune-sur-Argens. ¿Dónde se había escondido? ¿Había logrado empezar una nueva vida en la sombra? ¿O, como sugirió el correo enviado a sus amigos, habría decidido quitarse la vida después de cometer el atroz crimen? En 2013, con esta última teoría en mente, un grupo especial de la Gendarmerie realizó una búsqueda intensiva en la zona donde fue visto por última vez. Se esperaba encontrar su cuerpo en algún lugar entre la vegetación densa y las montañas, pero la operación terminó sin resultados. Ningún rastro de Xavier, ningún cadáver que coincidiera con su descripción. 2 años después, en abril de 2015, un nuevo rayo de esperanza se encendió para los investigadores. Un hombre que paseaba por un bosque cercano a Bagnols-en-Forêt encontró restos óseos junto a un campamento abandonado. Había un saco de dormir, una mochila, un mechero y una revista que databa de 2011, justo del año en que Xavier había desaparecido. ¿Podría ser él? Las pruebas de ADN pronto sofocaron esa teoría. Los restos pertenecían a un hombre no identificado, pero no a Xavier. Y como si el misterio necesitara aún más capas, 3 meses después del hallazgo de los huesos, una periodista de Nantes recibió un correo inquietante. El sobre contenía una fotografía de Arthur y Benoit, los hijos mayor y menor de Xavier. En el dorso de la imagen, una mano había escrito: «Aún estoy vivo, desde entonces y hasta ahora». La firma: Xavier Dupont de Ligonnès. La fecha: 11 de julio de 2015. Los expertos no tardaron en examinar la foto y la nota, concluyendo que probablemente se trataba de una falsificación. Sin embargo, algunas pruebas eran inconclusas, dejando siempre un resquicio de duda. ¿Y si realmente estaba vivo? ¿Y si seguía burlando a todos desde las sombras? En enero de 2018, el enigma creció aún más. 2 testigos aseguraron haber visto a Xavier infiltrado entre los monjes durante una misa en el monasterio Saint-Desert, en Roquebrune-sur-Argens. La Policía Judicial de Nantes, en colaboración con sus colegas de Toulon, organizó una operación para atraparlo, pero de nuevo, las esperanzas se desvanecieron. Lo que parecía ser un nuevo avistamiento era solo una confusión. Los testigos habían confundido al prior del monasterio con el fugitivo más buscado de Francia. El caso Dupont de Ligonnès parecía condenado a seguir acumulando más preguntas que respuestas. El 11 de octubre de 2019, una noticia sacudió a toda Francia. Xavier Dupont de Ligonnès, el hombre que había estado en búsqueda y captura durante 8 años por ser el único sospechoso del homicidio de su familia, había sido finalmente arrestado en el aeropuerto de Glasgow.
La noticia fue publicada primero por Le Parisien y pronto todos los medios, tanto periódicos como cadenas de televisión, replicaron la información. Parecía que esta vez era cierto. Por fin, Xavier Dupont de Ligonnès había sido capturado. Pero, ¿realmente era él? Al día siguiente, la policía anunció que se trataba de una nueva falsa alarma. El hombre arrestado en Glasgow no era Xavier Dupont de Ligonnès. La prensa se había adelantado, difundiendo una noticia que realmente no había ocurrido. Según la policía escocesa, las huellas dactilares coincidían parcialmente con las de Dupont de Ligonnès, lo que fue suficiente para que los medios, en busca de un titular sensacionalista, afirmaran que las huellas dactilares confirmaban que el hombre arrestado era Xavier Dupont de Ligonnès. No obstante, las pruebas de ADN realizadas al día siguiente desmintieron esta teoría. No se trataba de él. El hombre arrestado resultó ser un jubilado francés que viajaba a Escocia para visitar a su esposa. Al parecer, este hombre había denunciado el robo de su pasaporte tiempo atrás. Aunque lo recuperó, en lugar de renovarlo, siguió utilizándolo, a pesar de que ya figuraba en los sistemas como robado. El hecho de que el detenido estuviera viajando con un pasaporte que supuestamente había sido robado reforzó la idea de que podía ser el fugitivo, ya que podría estar utilizando una identidad falsa para escapar. Sin embargo, la confusión pronto se disipó, dejando a la prensa francesa en evidencia. El último avistamiento de Xavier Dupont de Ligonnès ocurrió en marzo de 2024. 3 testigos afirmaron haberlo visto en el convento de las Hermanas Dominicanas de Béthanie, en Montferrand-le-Château, cerca de Besançon. Las declaraciones eran contradictorias. Mientras algunos aseguraban que se parecía mucho a él, otros decían que no guardaba ningún parecido. La policía decidió investigar a fondo, tomando muestras de ADN de unas latas de refresco que la persona había bebido. Tras comparar el ADN con el de Xavier, el resultado fue negativo. ¿Seguirán dándose avistamientos? ¿Acertará alguno de ellos y dará con Xavier Dupont de Ligonnès? Hasta ahora, su paradero sigue siendo un misterio. El 15 de abril de 2011, Xavier Dupont de Ligonnès fue visto por última vez, dejando atrás una escena que parecía sacada de una novela de terror: los cuerpos de su esposa y sus 4 hijos enterrados bajo la terraza de su casa en Nantes. Desde entonces, la gran pregunta ha sido: ¿qué ocurrió con él? Por otra parte, donde fueron enterrados los cuerpos, se encontraron objetos religiosos como un rosario, cruces y una estatuilla de la Virgen María, además de un mechero y velas, lo cual indicaría que Xavier, un hombre profundamente religioso, había realizado algún tipo de ceremonia. Estaríamos ante un padre de familia que, colmado de deudas y cegado por la desesperación, no vio otra salida que hacer partir a su familia e irse después tras ellos. Quienes conocían a Xavier lo describían como un hombre dispuesto a lo que sea por sus hijos. Sin embargo, la verdadera esencia de una persona está a menudo muy alejada de lo que los demás piensan de él. Aquellos que defienden la teoría de su fuga señalan que, si Xavier realmente tenía la intención de poner fin a sus días, ¿por qué tomaría el tiempo de hacer un largo viaje desde Nantes hasta el sur de Francia? ¿Por qué no lo habría hecho en la misma casa después de enterrar a su familia? ¿Por qué puso tanto empeño en hacer creer que todos se habían ido? ¿Acaso trataba de ganar tiempo? Otras personas que decían haberlo conocido realmente, como su amiga Catherine, lo describían como una persona fría, calculadora y manipuladora, que sería capaz de cometer tal acto con su familia y huir para empezar de cero y escapar de sus deudas. También la policía encontró en su ordenador un archivo un tanto enigmático que prueba la obsesión que Xavier tenía con el dinero. A pesar de que el archivo había sido borrado, pudieron recuperarlo. Se trataba de una especie de libro de cuentas en el que Xavier llevaba el cálculo de cuánto le había costado cada uno de sus hijos desde su nacimiento,
En Arthur había gastado 100.600 euros, en Thomas 80.000, en Anne 63.000 y en Benoit 38.000. Pero si huyó, ¿a dónde fue? En 2020, la búsqueda de Xavier Dupont de Ligonnès llevó a la policía francesa a investigar en Italia. ¿Recuerdan que la madre de Xavier había fundado el grupo de oración Filadelfia? Pues en Seborga, al norte de Italia, existe una secta católica extremista llamada Nuestra Señora de Albenia, que compartía la idea apocalíptica de la secta fundada por la madre de Xavier y tenía contactos con esta. ¿Podría Xavier haber encontrado refugio temporal en dicha secta al norte de Italia? Recordemos que Xavier fue visto por última vez cerca de la frontera de Italia, a apenas 200 kilómetros de Seborga. ¿Podría Xavier Dupont de Ligonnès haber cruzado la frontera a Italia y desde allí huir a otro lugar? Más de una década después, seguimos sin respuesta. ¿Es Xavier Dupont de Ligonnès un cadáver que aún no ha sido encontrado o un maestro de la desaparición? Y si consiguió huir, ¿dónde podría estar? El 13 de julio de 2022, una antigua vecina de Xavier que vivía en San Francisco aseguró haberse cruzado con él. En una tienda del barrio francés, la mujer se chocó con alguien. Cuando se giró para ver quién era, pudo reconocer a Xavier Dupont de Ligonnès. Entonces dijo su nombre en voz alta. ¿Xavier? El individuo, sin mediar palabra, se giró y salió apresurado de la tienda. La mujer, quien había sido vecina de Xavier cuando éste vivía en los Estados Unidos, decía que se había dejado la barba, pero no tenía duda de que era él. ¿Sería otra falsa alarma? ¿O esta vez sí estaríamos realmente ante Xavier Dupont de Ligonnès? A pesar de su certeza, esta antigua vecina no acudió a la policía. En lugar de eso, decidió contarlo en su círculo más cercano. Uno de los que escucharon su relato fue Bruno Stavenrad, un amigo de la infancia de Xavier. Bruno conocía bien a esta señora y aseguraba que no era el tipo de persona que se inventaría una historia como esa. Según él, si el hombre no hubiera sido Xavier, habría actuado con normalidad en lugar de huir de forma tan apresurada. Lamentablemente, esta señora falleció tiempo después, y con ella se fue cualquier posibilidad de obtener más información sobre aquel encuentro. Pero la historia dejó una pista intrigante. ¿Xavier había realmente escapado a los Estados Unidos? ¿Se habría refugiado en San Francisco, una ciudad con una gran comunidad francesa? La pista americana no es nueva en este caso. El escritor y antiguo capitán de la policía francesa, Romain Puertolas, también cree que Xavier pudo haber huido a América. En su libro Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, Puertolas expone su investigación personal mezclada con ficción y toques de humor negro. Para Romain Puertolas, una pista interesante a investigar sería un rancho en Texas, en una zona bastante aislada, de una antigua compañera de Xavier con quien habría mantenido una relación. El expolicía sostiene que los fugitivos suelen pedir ayuda, especialmente para alojarse y sobre todo si es en lugares aislados. La gran pregunta sigue siendo, si Xavier Dupont de Ligonnès está realmente vivo, ¿cómo es posible que en un país como Francia, que cuenta con un cuerpo policial tan eficaz y con técnicas de investigación y rastreo avanzadas, alguien pueda cometer tal crimen y conseguir escaparse? ¿Habrá cometido Xavier el crimen perfecto? ¿O puede que las cosas no sean como nos las hayan contado? La carta que Xavier Dupont de Ligonnès había enviado a su familia, en la que decía que toda la familia debía irse urgentemente por seguridad, debido a que Xavier había trabajado como infiltrado de la DEA, fue catalogada por la mayoría como delirante. Pero hay alguien que sí cree esto: Christine, la hermana de Xavier. En su libro Xavier, mon frère présumé innocent, Christine presenta lo que para muchos es una delirante teoría conspirativa.
pero que ella defiende como una contrainvestigación que busca exponer la verdad detrás de la desaparición de su hermano y su familia. Según Christine, ni Xavier ni su familia están muertos. Para ella, todo el caso es una gran puesta en escena orquestada por las autoridades francesas en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos. En esta versión, los cuerpos encontrados en el jardín de los Dupont de Ligonnès no serían los de Agnès y sus hijos, sino sustitutos utilizados para simular un crimen y proteger a la familia bajo una nueva identidad. Christine sostiene que su hermano trabajaba como infiltrado para la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y que la familia fue exfiltrada para protegerlos de una amenaza inminente. Asegura que la carta enviada por Xavier a sus amigos, en la que afirmaba que la familia debía huir por cuestiones de seguridad, no era un desvarío ni una mentira, sino una advertencia real de los peligros que enfrentaban. Para Christine, su hermano no es un asesino, sino una víctima de un complot internacional. Esta teoría, aunque disparatada para la mayoría, ha encontrado eco en algunas personas que cuestionan ciertos aspectos del caso. Christine plantea dudas que, según ella, respaldan su versión. En primer lugar, se pregunta cómo es posible que ningún miembro de la familia de Xavier ni de la familia de Agnès haya podido identificar los cuerpos. También señala la aparente falta de cuidado de Xavier a la hora de adquirir los materiales para enterrar los cuerpos. Como alguien que supuestamente planeó el crimen con tanto detalle, no se preocupó por comprar discretamente la cal, el cemento y las herramientas necesarias. ¿O por qué, si varias pistas apuntan a que Xavier podría estar en Estados Unidos, su cara ni siquiera figura entre los fugitivos buscados por Interpol? Christine sugiere que todo esto es parte del encubrimiento de su hermano, quien ahora viviría bajo una nueva identidad, probablemente en Estados Unidos. Pero pese a sus teorías, la mayoría de los expertos y las autoridades han criticado duramente las posturas de Christine. Su libro ha sido calificado como una teoría de la conspiración sin pruebas tangibles, y muchos consideran que sus ideas no hacen más que desviar la atención del verdadero propósito de la investigación: encontrar la verdad y hacer justicia por las víctimas. Aún así, la insistencia de Christine en que su hermano es inocente y en que toda la familia sigue viva ha añadido otra capa de misterio a un caso ya de por sí complejo. ¿Podría haber algo de verdad en su teoría? ¿O se trata solo de una hermana desesperada por creer que su familia no ha desaparecido de forma tan trágica? Hoy en día, es extremadamente difícil que alguien cometa un crimen y quede impune en Francia. Sin embargo, si Xavier Dupont de Ligonnès sigue vivo, significa que, al menos hasta hoy, después de casi 14 años, sigue eludiendo a la justicia. ¿Cómo ha sido posible que se les haya escapado? La clave para quienes piensan que Xavier sigue vivo está en el tiempo que tuvo de margen entre el día de los crímenes y el momento en el que se encontraron los cuerpos. Según los expertos, los hechos ocurrieron probablemente entre el 3 y el 5 de abril. La familia no fue declarada desaparecida hasta el 19 de abril y la orden de búsqueda se emitió el 21 de abril, momento en el que se encontraron los cuerpos en el domicilio familiar. Esto le habría dado a Xavier 2 semanas de margen en las que nadie lo estaba buscando activamente, permitiéndole huir sin obstáculos significativos. Xavier fue visto por última vez el 15 de abril, justo 4 días antes de que la familia fuera reportada como desaparecida. ¿Habría logrado salir de Francia antes de que la policía lo buscara? Analizando los correos electrónicos enviados a sus amigos, las compras que hizo un mes antes, el hecho de que había comenzado a tomar clases de tiro poco antes de los crímenes y las cartas que envió para hacer creer que la familia se estaba mudando de manera repentina, parece que Xavier había elaborado un plan meticulosamente detallado. La Fiscalía de Nantes admitió que, si no se hubieran encontrado los cuerpos en el jardín de manera casi accidental, habrían apoyado la teoría de la huida familiar y posiblemente habrían cerrado el caso, permitiendo que Xavier
hiciera creer que la familia se había marchado. El primer registro de la casa por parte de la policía no reveló nada extraño, y el escenario de una casa vacía parecía indicar una mudanza. Fue solo gracias a la insistencia de los vecinos que la policía de Nantes realizó más registros, y en el último de ellos notaron que la tierra en el jardín había sido removida. Sin esta última inspección, es posible que Xavier hubiera logrado hacer creer a todos que la familia simplemente se había marchado. Si esto no fue posible, lo que sí consiguió fue tener un margen de tiempo para organizar su huida. ¿Se le ocurrió todo esto a Xavier o se inspiró en alguien más? El caso Dupont de Ligonnès atrajo la atención de investigadores aficionados y la web se llenó de internautas que realizaban sus investigaciones en paralelo. Algunos de estos internautas vieron un paralelismo entre el caso de John List y el de Dupont de Ligonnès. John List, un vendedor de seguros estadounidense, también arruinado y asfixiado por las deudas, acabó con su familia en 1971. Planeó su crimen de tal manera que tuvo un mes de ventaja antes de que la policía se diera cuenta y logró huir. En 1989 fue arrestado tras 18 años viviendo bajo una falsa identidad. El arresto de John List en el 89 tuvo una gran repercusión mediática. En ese momento, Xavier se encontraba en los Estados Unidos, por lo que muy probablemente conoció la noticia. Sin duda, ambos casos son muy semejantes. La pregunta que nos viene ahora a la mente es: ¿se inspiró Xavier en John List a la hora de cometer sus crímenes o fue solo un cúmulo de casualidades? Una de las cuestiones que más intrigan hoy a investigadores, tanto expertos como aficionados, es si Xavier cometió el crimen solo o fue ayudado por alguien. Si bien el homicidio de la familia puede haber sido perfectamente cometido por una única persona, lo que desconcierta a muchos es cómo fueron enterrados. Para cavar la fosa de 1,20 m de altura, donde fueron sepultados los cuerpos, fue necesario desplazar 2,5 metros cúbicos de tierra. ¿Cómo es posible que Xavier, un hombre que padecía de dolores de espalda y hombro, hiciera tal trabajo en solo 4 días? Además de las dificultades físicas, existe la sospecha de que alguien podría haber asistido a Xavier en su huida. La policía estaba persuadida de que al menos un cómplice debía haber estado involucrado. Emmanuel Teneur y Michel Retief, amigos de toda la vida de Xavier, fueron interrogados y puestos bajo vigilancia como posibles colaboradores. Sin embargo, la investigación no logró reunir pruebas concretas que los incriminaran. Para Romain Puertolàs, la implicación de Michel Retief en la fuga de Xavier parece probable. Puertolàs apunta a varios indicios. Tanto Retief como Teneur recibieron mensajes de Xavier en los que éste expresaba sus problemas financieros y la desesperación que sentía y estaba dispuesto a hacer algo drástico. Además, Michel Retief recibió una llamada de Xavier el 6 de abril, en la que ambos conversaron durante 25 minutos. Curiosamente, Retief hizo un viaje para ver a su hija entre el 10 y el 15 de abril, cuyo itinerario es muy similar al que llevó a cabo Xavier. Michel Retief puso fin a sus días en marzo de 2018. En cuanto a Emmanuel Teneur, falleció de un infarto de miocardio en enero de 2019. Si alguno de estos amigos de Xavier sabía algo de él, se llevaron el secreto a la tumba. Según el rastreo que los especialistas de la policía judicial hicieron del teléfono de Michel Retief, tanto él como Xavier salieron de Nantes el mismo día, y el día que Retief volvió fue el mismo día en que Xavier fue visto por última vez en Roquebrune-sur-Argens. Si para Romain Puertolàs esto es un indicio suficiente para que Retief hubiera sido detenido, la Policía Judicial de Francia no lo vio de esta manera. Al no haber sido localizado Xavier, el principal sospechoso, el caso de la familia Dupont de Ligonnès se sigue considerando un crimen sin resolver. Pero el mayor misterio es
¿Qué fue de Xavier Dupont de Ligonnès? ¿Acaso se quitó la vida después de acabar con la de toda su familia? Si es así, ¿por qué esperar tantos días y hacer un viaje tan largo para ello? ¿Conseguiría eludir a la justicia y empezar una nueva vida en otro lugar? ¿Actuó solo o alguien lo ayudó? ¿Alguna vez algunos de esos avistamientos será finalmente real y podremos dar con su paradero? Puede que nunca lo sepamos, o quizás sí. Sin duda, este es un caso que sigue suscitando muchas preguntas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que se quitó la vida? ¿Piensas que está vivo escondido en algún lugar del mundo? ¿Crees realmente que la familia podría estar viva y todo ser un montaje como piensa la hermana de Xavier? ¿Podría Xavier Dupont de Ligonnès ser tu vecino y que ni siquiera te hayas dado cuenta? Como siempre, te invito a dejar tus comentarios al respecto. Concluimos aquí otro episodio de Casos Inconclusos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Si conoces más casos sin resolver que te gustaría que tratásemos en el canal, no dudes en sugerirlo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo caso inconcluso.